You can join, and we'll get started in, I'd say, about. Vamos a comenzar en, diría yo, un minuto. We're on quite a tight schedule. Tenemos agenda apretada, así que tenemos que ser puntuales y muy estrictos con el tiempo. Creo que tenemos suficiente tiempo como para cubrir todo. Entonces, el orden de los conferencistas será como el que sugerí hoy. Paul, creo que tú eras primero. Vamos a hacer la parte de licenciamiento primero. Paul y Caroline. Y luego Jonathan, Denis. Y finalmente Camille y luego Luis. Muy bien. Ahora ya estoy viendo mi reloj. En Dublín son las 2, así que sugiero que comencemos. Me gustaría darles la bienvenida a todos para aprender. Trabajo para una ONG internacional en EIFL, Electronic Information for Libraries, información electrónica para bibliotecas o librerías, y FLA. En nuestra sesión vamos a tener cortas presentaciones, 6 panelistas alrededor del mundo con todo su conocimiento y experiencia. Va a haber oportunidad de hacer preguntas y esa está en el botoncito de abajo en la pantalla para hacer preguntas. Siéntanse libres de hacer preguntas en cualquier momento de la sesión y Neil y yo estaremos mirando qué preguntas hacen. Le damos la bienvenida a los aportes de las diferentes regiones. Porque es que los temas que estamos discutiendo son todos importantes. Tenemos 80 minutos para esta sesión. Sabemos que los organizadores están muy estrictos con el tiempo. Terminaremos un minutico antes de, o nos avisan unos minutos antes de terminar, cuando vayamos a la mitad, etcétera. Para presentar esta sesión, durante el Congreso Global, que empezó el lunes, hubo una serie de sesiones que hablaron de los temas que vamos a estar discutiendo hoy. Entonces, si no tuvieron tiempo de entrar o seguir las sesiones, les recomiendo que ellas las miren, estarán disponibles. Hay una sesión de WIPO, la Organización de Propiedad Intelectual, también sobre préstamos digitales y también otras sobre excepciones a la educación. El contexto de estas sesiones y el Congreso Global de este año es que al final de marzo, en el 2020, 1.500 millones en 193 países fueron afectados por estos establecimientos de educación. Y estos cambios sabemos que suceden muy rápido, de la noche a la mañana, dejando a los niños, a los estudiantes sin tiempo para continuar. Entonces tenemos que continuar en línea y fuera de campus. Uno de los retos para los bibliotecarios es el uso de material de propiedad o de derechos de autor y que son diferentes a lo que vemos en teaching o en enseñanza. La primera tarea es ver el impacto de la nueva situación de acuerdo con la ley de derechos de autor y los recursos. Esto para apoyar profesores y estudiantes.
Vamos a hablar de los licenciamientos, temas de licenciamientos, de derechos de autor y luego hablaremos sobre el ambiente internacional. So in terms of licensing, I think two issues emerged pretty quickly. The first one was that Bueno, en términos de licenciamiento, dos aspectos, restricciones en el uso de recursos electrónicos y licencias. Esto nunca, no siempre se acomodó a esta nueva situación en la que estamos. Por ejemplo, hubo límites, el número de usuarios simultáneos que tuvieran acceso a los recursos, que era además necesario, esencial en marzo. Entonces, al inicio de la pandemia, se emitió una afirmación pidiéndole a los encargados para, digamos, renunciar o flexibilizar, quitar esas restricciones para poder tener el uso. Y eso es bien importante en el contexto de lo que nos reúne hoy, permitir el uso de todas las excepciones del derecho internacional en cuanto a derechos de autor, así tuvieran restricciones. Entonces se expandió el acceso, se facilitó facilitaron estas restricciones. Y dos cosas. Uno, esto nos muestra el grado de estas restricciones de rutina que están en las restricciones con los editoriales. Y lo segundo que surgió es que no tenemos que depender de la amabilidad o la buena voluntad de los editoriales para entregar un derecho fundamental a la educación. Esa es una pregunta, digamos, que se ha discutido. Y el segundo tema que surgió en el contexto del licenciamiento es el e-books ampliamente disponible ayudaría a aliviar la pandemia, o sea, el problema durante la pandemia. O cuando hay menos copias, por ejemplo, impresas en circulación por la necesidad de poner en cuarentena los libros que se devuelven a las librerías. En cuarentena por 42 horas, 72. Entonces hay muy pocas copias impresas en circulación. Nuestros primeros dos presentadores o conferencistas hablarán del tema de los textos y luego hablando de los temas de derechos de autor. La pregunta es cómo estas leyes ayudan o se vuelven obstáculo. Si miramos la ley, si tenemos excepciones. Ha habido muchísima discusión sobre esto, sobre las leyes de derechos de autor. Hay algunas con mejores herramientas. Si miramos dos países, vamos a analizar Estados Unidos y Sudáfrica para ver cuáles son las diferencias. Y Camilo hará un resumen también de algunas otras cosas que están sucediendo interesantemente en estos estados. Ha habido unas respuestas de las comunidades hablando de las medidas. De la comunidad, por ejemplo, hemos tenido en Europa una asociación de librerías de investigación llamando a sus estados miembros para defensa, investigación en precios durante el COVID-19 o la pandemia del COVID-19 y se presentó el caso de la Carta de los Derechos Fundamentales a la Ciencia y a la Educación que se debe aplicar como derecho exclusivo en situaciones excepcionales. Y luego en Estados Unidos, el especialista en copyright se refirió a la ley de enseñanza remota. Ha habido una serie de iniciativas de diferentes gobiernos, 15 países importantes le han pedido E as revistas científicas
to support public health. So the countries including disponibles, los pongan disponibles a la gente. Países como Australia, Canadá, India, Alemania y la Comisión Europea. En abril, el gobierno de Hungría emitió un decreto facilitando las reglas para educación en una emergencia. Yo sé que ese es el único gobierno que implementó esta medida como resultado de la pandemia. A nivel internacional, una coalición de la sociedad civil, incluyendo una serie de panelistas como Camille y otros, se reunieron para una organización que, digamos, pudiera dar una postura en apoyo para la lucha y conseguir esto durante la pandemia. Se emitieron nuevas reglas, nuevas herramientas y una declaración de política. Y nuestro presentador final va a hablar de la perspectiva internacional. Veremos cómo los tratados pueden apoyar las librerías durante la pandemia y cuáles serán los siguientes pasos a seguir. Espero que disfruten la sesión y, como les decía, vamos a escuchar unas presentaciones interesantes. Ya con esto, pues nos gustará, le damos la palabra a nuestro primer presentador, Paul St. de la Universidad en Ontario, Canadá. Él ha sido bibliotecario para las ciencias y en la pandemia ha estado involucrado de cerca con todos los temas de textos impresos. Muchas gracias. Buenos días a todos. Sigo acostumbrándome apenas a las conferencias por Zoom, así que voy a tratar de compartir mi pantalla. Okay, so we're at the University of Guelph, which is in southern Canada. En la Universidad del Sur de Canadá, estamos en esta universidad Guelph, 30,000 estudiantes, y somos una universidad, digamos, de investigación. No soy el líder en este proyecto. Tengo que darle crédito a Heather Martin, el gerente de e-learning y reserves, y a Ali Luis, nuestro bibliotecario de recursos de educación abiertos en el campus. Nuestras 3 colecciones, tratando de encontrar licencias para contenido, y me pidieron presentar hoy. Así que moviéndome, ya avanzando un poquito, si logro, escribimos una publicación que es famosa en Twitter, se llama Commercial Textbooks Present Challenges in a Virtual Environment. Los libros de texto comerciales presentan retos en un ambiente virtual. Esto es obvio para todos. Voy a hablar brevemente del problema. Ya Teresa habló un poquito sobre esto. También mencionar el problema del profesor que toma la comunidad para crear un problema y luego resolverlo. Voy a hacer seguimiento después a las acciones que hemos realizado y cómo las personas han reaccionado. Entonces, en el 2016, la Universidad de Wales hizo un estudio de estudiantes, una encuesta, como resultado de colaboración entre el vicepresidente, la VP de la facultad y el cuerpo de estudiantes. 4,000 personas respondieron y dijeron que la falta de disponibilidad de estos textos tenían pues problemas forzándolos a este comportamiento que no querían. Tienes el link en el chat, porfa, entra. O cópialo en tu correo, porfa. Perdón. Nuestro grupo decidió que iba a comprar una copia de cada uno de estos textos y tenían un presupuesto de más o menos $40,000 para lograrlo. Esto funcionó bien por un tiempo, pero
desde luego la pandemia pues le puso fin a este tipo de copias de texto. Creamos un nuevo cargo, una nueva posición de bibliotecario en OER para reconocer que pues esta era una lucha a largo plazo para promover el uso de OER, al igual que promover la creación de OER. Y eso es lo que Ali ha estado haciendo. Ella también ha estado por Twitter comunicándose y bueno, comunicando todo lo que somos, lo que estamos haciendo. Finalmente, esto nos llevó a aumentar nuestra inversión en infraestructura abierta como el Pressbooks. Es una plataforma donde la gente se suscribe y surgió, además de nuestros diarios abiertos y el apoyo a otro tipo de pues, investigación abierta. Entonces, estos tres resultados fueron bien positivos a partir de la encuesta. Entonces, el problema de la editorial, bueno, los distribuidores de textos, libros de textos electrónicos, no les gusta vender. Los editoriales no hacen negocios con nosotros, quieren vender 300 copias a los estudiantes y luego a la biblioteca o a la librería. Entonces, y no son solo libros de texto regulares, sino a veces cuando un cierto texto se adopta en muchos cursos, la editorial entonces crea limitaciones en cuanto a lo que se puede licenciar o reducen el uso de usuarios simultáneos o cancelan o suben los precios. A veces vemos hasta $1000 cobrando por una sola licencia. A los profesores o a los maestros les impresiona muchísimo esto. Es un shock. A veces, bueno, afortunadamente nuestras reservas compran múltiples licencias de un solo usuario. Típicamente lo hacemos no por $1000, pero las cifras sí empiezan a sumar bastante. Estamos, bueno, nosotros somos una universidad de investigación, entonces tenemos una cierta tensión entre la colección de investigación y de textos. Es algo que siempre, pues, resulta ser un reto, ¿no? Los recursos limitados. Y tenemos también el problema del profesor. Me impresiona a veces ver nuevos cursos que se proponen y que no hacen uso de la colección local de la librería. A menudo los profesores ni siquiera se molestan en buscar los recursos disponibles de la librería. Primordialmente compran libros en formato electrónico, están pues claro, perdiéndose de muchos de los recursos que hay disponibles. Suponen que los textos electrónicos están libres y ahí disponibles en las librerías. A veces recibo mensajes como, pero está disponible en Kindle, ¿por qué no tenemos una copia comprada? ¿Por qué no nos los ponen disponibles? Ellos no entienden que las licencias institucionales son diferentes a las individuales. Desde luego, los profesores que no están interesados en el mercado comercial de textos no lo entienden muy bien. A veces se ponen bravos con el bibliotecario porque se rehúsa a cumplir con sus deseos, cuando en realidad simplemente no lo podemos hacer. Hay poca comprensión de los derechos de autor y de las limitaciones de usuarios y a menudo no consideran el costo para los estudiantes, ¿no? Lo que esto significa para los estudiantes. Mm, Bueno, vamos a ver una publicación simple, sencilla de una web, tratando de comunicarnos con nuestros docentes en particular, explicando el problema de la editorial a ellos. Los docentes se sienten frustrados y lo mismo los bibliotecarios. Entonces, esta ha sido una de las formas en las que hemos querido comunicarnos con los instructores y pues que sepan que estamos luchando para ayudarlos. Una de las cosas que hicimos fue nombrar, dar los nombres de los editoriales y tuvimos un debate en cuanto a si debíamos ser tan explícitos dando los nombres, pero decidimos que sí lo haríamos y esto pues resultó ser muy popular entre los pues, bibliotecarios, muy
popular entre las editoriales. Quisimos sugerir alternativas que los instructores pudieran usar The o three adoptar. main suggestions we made Las was tres to use the sugerencias que library hicimos fue as a collection usar los platform libros available existentes en la at the colección de la biblioteca. Our reserves team Nuestro equipo de reservas electrónicas hizo como paquetes de cursos, no son los tradicionales que compran los estudiantes en las librerías, pero usando como la plataforma de aprendizaje en casa, pues se combinaron estos recursos electrónicos ya licenciados con eh, transacciones justas, disponibles de los recursos disponibles gratis y pues teniendo eh, toda la libertad de derechos de autor. Y otra alternativa finalmente fue abrir los recursos de adecuación OER. Entonces fue un problema que convertimos en una oportunidad de autopromoción para la biblioteca y las reacciones fueron fuertes. La mayoría de los bibliotecarios reaccionaron fuertemente ante el mensaje y lo adaptaron localmente. Así que, y esto lo hicimos en junio, así que el acceso se, lo, se logró y el problema ya para el siguiente semestre, pues se solucionó de cierta forma. Muchas bibliotecas se han readaptado, se ha traducido creo que a algunos idiomas, por lo menos francés. Esto ha abierto más conversaciones sobre la forma, digamos, de tener acceso a los textos. Yo recibí una llamada de una de las editoriales grandes. No estaba muy contenta de estar en nuestra lista, pero sí entendió las razones y ella pues fue muy positiva en nuestra conversación, analizando formas, sabiendo que pues esto era un problema para los usuarios y viendo a ver cómo las editoriales nos podían ayudar en cuanto a asequibilidad. También los argumentos se hablaron de abrir recursos. Queríamos que si las editoriales o las bibliotecas no lo podían hacer, lo tendríamos que hacer nosotros. Y hubo una necesidad de que los bibliotecarios se involucraran con los docentes. Tenemos un gran interés en brindar acceso a todos nuestros estudiantes, así que trabajar con los instructores es una de las formas en las que puede uno alejarse un poquito sobre el texto impreso o el libro de texto impreso. Creo que pues esto es clave para los bibliotecarios. El material de derechos de autor, si no va a estar disponible, hay que buscar alternativas y hay que usar nuestra experiencia con derechos de autor y con licenciamiento para negociar con los docentes que no tienen esas capacidades. Creo que eso era todo lo que quería compartir con ustedes. Tengo un par de links aquí con respecto a los resultados de la encuesta, como también lo que logramos en junio. Eso era todo lo que quería compartir por ahora. Con mucho gusto, pues recibo preguntas que tengan en la parte de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Esto ha sido bien claro y creo que pues aborda algunos de los temas de esta discusión también en la universidad. Muchísimas gracias. Ahora vamos a darle la palabra a el otro lado del Atlántico y vamos a hablar con Caroline Ball de la Universidad de Derby en el Reino Unido. Caroline es bibliotecaria en Derby, apoya todos los temas de derecho, relaciones internacionales, criminología y programas de sociología. También es el asesor en derechos de autor y licenciamiento. Caroline es la wikipediana del año en el Reino Unido. Felicitaciones, ha sido nombrada. En la pandemia, Caroline ha estado involucrada en una campaña en el Reino Unido para investigar todo lo que llamamos el mercado, digamos, maligno o dañino. Muchas gracias. Sí, es interesante ver lo que Paul estaba diciendo porque siento que lo que estamos haciendo en el Reino Unido es realmente ese siguiente paso. Estamos luchando con los mismos temas, precisamente los mismos sobre cómo hacer el material disponible para los estudiantes. Creo que eso es algo que pues lleva siendo un problema
largo rato, no es que sea algo nuevo en nuestra situación. Creo que más bien con la situación actual de la pandemia, con tanta restricción de acceso, con tantas bibliotecas y librerías cerradas, pues esto pues lo ha aumentado, ¿no? Lo ha exacerbado. Entonces, lo que estamos haciendo en el momento en el Reino Unido es, tenemos una carta que se redactó, la redactó Joanna Anderson de la Universidad de Gloucester en la Universidad Metropolitana y básicamente es acerca de, mire, ya no vamos a soportarlo más, hemos tenido los mismos problemas que Paul mencionó, hemos analizado qué podemos hacer en cuanto a incentivos, cómo logramos que los académicos puedan tener acceso a materiales y hay un tema pedagógico difícil y es no permitir a los académicos usar el material que necesitan simplemente porque no está disponible y no está disponible por una decisión real de las editoriales de no hacerlo disponible. Y eso es como el tema clave de toda esta campaña. No es que el material no exista, no es que esté totalmente inasequible, es que las editoriales están eligiendo no ponerlo disponible o por lo menos ponerlo disponible a precios tan imposibles eh, de aplicar que pues es una decisión que tomaron y aún bajo circunstancias normales eso generó una gran frustración. Creo que ahora ya está llegando al punto en donde las librerías sienten o sentimos que nos están como secuestrando, estamos desesperados de poder conseguir el material de forma electrónica, ya no podemos depender de todos los textos impresos para llenar las brechas, solo porque no podíamos conseguirla o los precios eran muy altos. Entonces dijimos, bueno, comprábamos a veces en esos, antes de la pandemia, pues comprábamos más copias, pero hoy todo está restringido, los ítems se ponen en cuarentena, entonces es vital tenerlo de manera asequible electrónicamente. Estamos como atados aquí de manos. Como Paul lo encontró, hay muchos libros electrónicos que no están disponibles porque pues las editoriales decidieron que no era beneficioso económicamente para ellos ponerlos disponibles. Algunos solo están disponibles en paquetes. Entonces, pues hay que comprar cientos de libros que uno realmente no necesita para poder conseguir uno o dos. Algunos ya están en plataformas de suscripción para conseguir estos textos. A veces solamente están disponibles si uno se suscribe. Algunos solamente mediante el modelo de e-textbook o texto electrónico y los que están disponibles también en lo que llamamos plataformas agregadas son muy costosos, como Paul lo mencionaba. No es poco común ver instancias en donde los libros electrónicos cuestan 1000 veces más que uno impreso. La razón, bueno, aquí los bibliotecarios compartimos un ejemplo, el más extremo, un ebook de Y. Blackwell, voy a dar nombres y todo, un libro llamado Hofbrand's Essential Hematology, un libro sobre hematología. Era una licencia de un solo uso por un año y primero que todo, la impresión costaba 50 libras. El ebook costaba 99.999 libras. O sea, 100.000 libras por un acceso de un solo uso para un año. Cuando uno oye historias de estas, pues realmente se llena de rabia. El argumento que hacen los editoriales es que están perdiendo mucho en ventas y que necesitan recuperarse. Entonces la gente no está comprando las copias impresas. Es un argumento que si usamos esa lógica, entonces el ebook debe costar lo mismo, ¿cierto? Un impreso. Pero ese es el argumento que están usando para esa pérdida en ventas y es un argumento que se ha desacreditado cuando se trata de piratería, por ejemplo, en el campo de las películas o los videos. Igual la gente sale y los compra. Entonces sentimos que no aplica para las políticas, digamos, de videos o de
pe- películas, es como un mal, eso no significa que los estudiantes vayan a ir a poder comprar. Y no tenemos un problema, es una industria, sí, ellos tienen que poder generar dinero, ser rentables, pero es que no hay justificación para esos precios que estamos viendo acá. Y ese es el caso cuando algunos de estos precios han empezado a subir desde la emergencia. Las editoriales están aprovechándose completamente de esta situación de precios altos porque saben que las universidades no pueden tener disponible este material. No sé qué venga después de esta campaña, entonces lo que tenemos es una carta abierta que está circulando más que todo por Twitter, firmada por bibliotecarios, presentadores, investigadores, académicos, y se le dirige al presidente del Comité de Educación en el Parlamento de el Reino Unido pidiendo una investigación a las prácticas y la forma como cómo puede estar esto sucediendo, cómo se permite que suceda. En este momento hay mucha agitación de parte de los estudiantes sobre las tarifas que están pagando, sobre el servicio que están recibiendo. Entonces, sí, uno cuando le dice a los estudiantes, mira, el dinero que tú estás pagando va a los paquetes y los bolsillos de estas grandes multinacionales y esto es como un monopolio. Ustedes tienen un masivo número de editoriales, entonces no es que siempre haya alternativas para estos textos, no es que uno pueda ir y poderlo comprar. Si uno necesita un libro en particular, pues se necesita. Y a veces estos editoriales, los precios que Estos pueden pagar, tienen el particularmente precio que cuando se los les debe presupuestos pagar. están bajo tanta presión, Esto quiere decir que este está tipo de necesitando ese tipo de material educación y educativo de y es ya. investigaciones, completamente Y yo inaccesible, creo que inasequible. la situación actual y la Actual y forma la forma en que esta comunidad es como lo están tratando para que todo esté disponible. Y no se permite que se haga con los libros. Entonces, cuando se tiene acceso a esto, información está disponible. Esta campaña realmente está diseñada para tratar de que se concienticen sobre este problema, como decía Paul, y aún dentro de su propia comunidad hay muchas personas que no están conscientes de estos problemas. Los académicos y los bibliotecarios antes eran muy buenos para hacer esto. Nosotros no tratamos de tratar de hacer un gran alboroto, sino tratar de obtener las cosas que necesitamos. Entonces nosotros hemos llegado al punto en donde los bibliotecarios se les ha llevado muy lejos y sentimos que nos hemos aprovechado todos de esto y los precios cada vez suben más y cada vez más no podemos hacer que los materiales estén disponibles para los usuarios. Y yo creo que aquí en el Reino Unido estamos pidiéndole al gobierno que preste atención a este problema porque tiene un efecto muy importante para los estudiantes, los académicos, para la investigación, la educación. No es solamente un problema de bibliotecas, sino algo mucho más grande. Y de hecho estamos empezando a tratar de echar para atrás en este momento. Y yo creo que para el final de la siguiente semana vamos a entrar a llevar esto al comité educativo y vamos a ver, ojalá que algo ocurra. Entonces les voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver el sitio web. No sé si lo logré. No, parece que no abrí, pero la dirección web es Academic eBook Investigation OO, si ustedes quieren mirar esto. El texto de la carta es abierto, así que si quieren o están interesados en empezar una campaña similar en su propio país, yo creo que lo sería bienvenido y esperamos que entre más gente sea consciente de que esto no es una regulación ni es un problema solamente ni de ni de el Reino Unido ni de Canadá sino que es de los editores y es entre más impacto tenga, lo que nosotros buscamos es trabajar con otros países y estamos tratando de lograr más investigación que se dé, porque si podemos ampliar el alcance de todo esto para que haya más personas conscientes, pues va a tener más impacto. I'm ranting a bit. Bueno, los que me conocen, yo sé que
yo me podría sentar aquí a hablar y realmente me enoja muchísimo este tema. Gracias, Caroline. Realmente fue muy interesante. Colocamos el link en el chat de la carta abierta para que esté disponible para todo el mundo allí. Y yo creo que hay algo similar en estos problemas en los países. Não é uma questão nacional, é uma questão global mesmo. Que está afectando a todas las instituciones que tienen que tener acceso a estos materiales. Yo animo a algo, cualquiera de los participantes, si tienen alguna pregunta, que las hagan en las preguntas y respuestas y las responderemos al final de la sesión. Entonces, ya con esto vamos a pasar de la parte de licencias al lado de los derechos de autor, en donde vamos a ver qué apoyo se tiene allí para tener apoyo en los derechos de autor, para tener ayuda, asistencia en este momento de COVID. Vamos a hablar con Jonathan Band, que es profesor en Georgetown Law en Washington, D.C. Jonathan, una persona que ustedes conocen muy bien en cuanto a derechos de autor, tiene experiencia trabajando con bibliotecas y con la educación también. Y ha trabajado y ha publicado muchos artículos sobre derechos de autor en todo el mundo, y especialmente el asunto sobre el uso justo o el fair use. Jonathan, te dejo la palabra. Gracias, Teresa, y gracias a todos ustedes por unirse a este panel. Las bibliotecas de los Estados Unidos tienen los mismos problemas de licenciamiento que han mencionado los anteriores conferencistas, y no es sorprendente que estamos hablando el mismo idioma, inglés, los editores y los retos pues son los mismos. Una cosa o una ventaja de las que han tenido las bibliotecas en los Estados Unidos para ajustarse a la pandemia en esta área académica es el fair use, o el uso justo, que existe en Canadá de una forma bastante similar, pero obviamente no en el Reino Unido, en otras partes, porque ellos manejan pues esto de otra manera. Entonces, en particular, una de las cosas que ha ayudado a las bibliotecas académicas para continuar atendiendo sus investigaciones durante la pandemia es que hace una década hubo un proyecto de Bucos que fuera un proyecto de digitalización de los libros que llevó a la creación de lo que llamamos un HathiTrust, una biblioteca digital con un consorcio de más o menos 100 bibliotecas que tenían esta base de datos, 15 o 20 millones de volúmenes de libros, y se hacían escaneados de todos los libros que se tenían en estas bibliotecas. Hasta ahora el acceso ha sido relativamente limitado. El acceso a Vortex. Se puede hacer una minería de textos, pero todo el texto no está realmente disponible para las personas que lo han impreso. Esto tiene un uso justo, tiene litigios también. Tenemos un caso que se llama el caso de HathiTrust, en donde se tiene uso justo para HathiTrust para que pueda operar esta gran base de datos, para que ellos puedan utilizar y suministrar esta minería de datos y para poder obtener el texto completo. Pero HathiTrust tuvo mucho cuidado de no suministrar todo el texto bajo este alcance, porque parece que era como que estaban cruzando esa línea. Entonces llega la pandemia, ya no se puede tener acceso a las bibliotecas, y lo que HathiTrust hizo fue que empezó un programa temporal de acceso. Y bajo este programa, básicamente lo que muchas personas lo llaman DigiLinDec, cualquier biblioteca
que contribuya o que tenga dentro de su colección 500,000 libros, están en esa biblioteca digital de HathiTrust. Y HathiTrust entonces pone a disposición de esa institución esos textos o los textos de esos libros, o sea, pueden prestar a los usuarios de esa academia, esa facultad, para que puedan utilizar esos libros porque hacen parte de la colección de esa biblioteca y pueden tener acceso a esto. Los estudiantes de esa facultad, de esa institución, reciben el equivalente como si pudieran ir a la biblioteca a sacar los libros que tenían dentro de esa biblioteca. Y se mantiene también su propia como relación, de manera que si aquí hay un libro en la biblioteca, la tenía en su colección física, solamente un usuario a la vez de esa institución podrá tener acceso a ese libro. Entonces, esto ha funcionado muy bien hasta donde yo sé. Parece que no ha ocasionado ningún problema, ni tampoco ha causado problemas con los editores, ni hemos o escuchado de quejas de parte del público. Y yo creo que ha seguido este programa y ya lleva toda la duración de la pandemia. Siempre y cuando, o sea, en el tiempo que duren cerradas las bibliotecas, los estudiantes van a tener acceso a estas colecciones. Y esta es la teoría que tenemos, de manera que es un acceso que se va ampliando. Y entonces dijeron, bueno, estamos en una pandemia y estos son libros que ya se han digitalizado, de manera que podemos permitir acceso a estos libros sin causarle ningún daño al mercado. Entonces, ustedes tal vez han escuchado mucho de una demanda que tiene que ver con los archivos de Internet. Esto es algo diferente de lo que yo estaba describiendo, ni de ese programa de acceso temporal. El archivo Internet ha tenido esta biblioteca abierta, este programa de biblioteca abierta desde hace como una década, tiene como 1 millón de volúmenes disponibles en el archivo abierto. Y también la biblioteca abierta ha estado operando bajo como un control más del que dueño, digamos, 2 títulos o 2 copias se han donado y en el archivo solamente se prestan 2 digitalmente. Y durante la pandemia iniciaron lo que llaman la Biblioteca de Emergencia Nacional, en donde ellos dicen o lo describen como que han suspendido la lista de espera, o sea, los libros suspendieron esta relación de propiedad a préstamo y tienen un número ilimitado de temas en cualquier momento, también ilimitado. Entonces, la teoría es que todas las bibliotecas públicas y todas las bibliotecas académicas del país estaban cerradas. Entonces, todos esos usuarios que podían ir a las bibliotecas de otra forma, ahora no tienen disponibles los libros. Entonces, están disponibles sin tener una lista de espera de parte del acceso de Internet de esta biblioteca de emergencia nacional. Tenían algunas restricciones que trataban de excluir algunos títulos más recientes, básicamente libros que tenían 5 años de antigüedad, otros títulos más recientes también se incluyeron y no era improbable que este programa a través de bibliotecas académicas y Malcraft y todo esto prestarán estos libros académicos. Esta biblioteca de emergencia nacional tenía muchos más libros. Era como una mezcla de todo lo que se había donado a los archivos de Internet a través del programa de biblioteca. Los editores se quejaron muchísimo sobre esto y otros grupos también de autores y
el archivo internet. Entonces anunció al principio del programa, dijeron, nosotros más o menos para el 30 de junio esperamos que las cosas pues empiecen a mejorar en términos de la pandemia, y también otros abordajes que hicieron que los editores pues aceptaron que poner a disposición muchas más cosas. Para empezar, hacia principios de junio, el archivo de Internet empezó con el préstamo más temprano que otros, pero esperamos que esto nos ayude con la Biblioteca de Emergencia Nacional, y los editores pues están un poco más tranquilos, pues insisten de todas maneras que se les ha causado daños y perjuicios, y realmente fue por el uso que se dio de todo esto, y también buscan las bibliotecas abiertas, esos programas ya preexistentes que funciona en base a préstamo uno a uno. Entonces, esto estaba llegando rápidamente a las bibliotecas, porque no solamente estamos llegando a lo que está haciendo Hazard Crest con el acceso temporal, pero otras bibliotecas también están pensando en hacer el préstamo digital de una u otra forma para algunos subconjuntos de sus colecciones. De manera que vamos a ver qué es lo que va a pasar, si hay un plan como para descubrir esto y para poder seguir adelante con el litigio. Obviamente esto toma mucho tiempo y va a ser muy prolongado, y los editores pues también parecen que están viendo que pues esto es cierto, de manera que estos son los dos grandes programas que se están utilizando bajo lo que llamamos el fair use, o el uso justo. Y aquí paro. Gracias, Jonathan, por esa visión general de la situación que se presenta en los Estados Unidos. Ahora vamos a hablar al sur, a Sudáfrica, y vamos a venir a Camille para ver qué está pasando en tu parte de allá, en tu país, con Denise Nicholson. Bueno, yo voy a leer mi presentación porque tengo muy corto tiempo, y yo espero que sea la oportunidad de enseñarles sobre la situación que tenemos nosotros aquí, que esto es una información que tenemos en los países en desarrollo. Las jurisdicciones que tenemos nosotros aquí afectan la información existente. Y esto está también afectando los materiales de investigación en las instituciones. Aquí tenemos bastantes extensiones para educación que tenemos en los archivos. Esto no es excepción para personas que tienen discapacidad. Aquí tenemos algunos artículos desde que empezó el COVID, y en las instituciones educativas todas estas bibliotecas se cerraron en este momento, y entonces esto se evacúa, y tenemos aquí se hicieron los e-books para poder suplir esta falta de también tenemos archivos en las bibliotecas que también están ayudando, y aún ahorita algunas de estas bibliotecas siguen cerradas o funcionando a un nivel muy bajo. Ahora tenemos los colegios y las instituciones que tuvieron que buscar financiación para ayudarle a los estudiantes, capacitarlos en el hardware y en el software para poder tener acceso a este material de estudio en línea. Estos estudiantes se han educado en esta forma, y los capítulos, los artículos que tenemos en los libros se han utilizado en préstamo, y ayuda también para proteger el e-learning. Como las copias no estaban disponibles para los estudiantes, entonces generalmente no pueden tener acceso a lo que ellos quisieran tener, de manera que las licencias también están presentando un problema, y ellos están sacando secciones de e-books. Cuando tienen permiso para sacar extractos de e-books, ellos tienen que enviar el plan que solicita,
y les han dicho que los estudiantes tienen que comprar estos libros, aunque realmente ya no están comprando las copias duras. Obviamente esto no era posible para los estudiantes. Entonces, es algo que los estudiantes no pueden pagar. Hay algunos libros que son mucho más costosos en los países en desarrollo. Y esto logra que los estudiantes ya no puedan asistir a conferencias en las bibliotecas. Y entonces estas clases digitales son más restrictivas. Y los editores han hecho concesiones para utilizar el material, pero es muy limitado. En algunas bibliotecas públicas no pueden leer los libros, especialmente los niños como lo hacían de manera presencial anteriormente, y les ofrecen un servicio donde se puede leer el libro y la sociedad da permiso teniendo los derechos de autor apropiados. Entonces se pueden utilizar materiales alternos y irónicamente los autores son los que no quieren porque se tienen estos derechos de autor. Entonces no se permite que utilicen este tipo de material. En marzo del 2019 habían fallas y había una excepción en las bibliotecas, archivos y también para la investigación y para la educación. Y también le da a los creadores más control del trabajo y les permite que reciban las regalías, porque esto se va a regular. Al pasar al siglo XX, no se podía hacer esto. Las limitaciones de estas excepciones han sido de mucha ayuda para todos los interesados, porque el acceso a las bibliotecas está cerrado en este momento. Desafortunadamente, tenemos este conglomerado de editores que han determinado que el 16 de junio y tienen todas estas ayudas con base de que tal vez pueda ser inconstitucional. Entonces, esta basa su decisión en una presentación del Consejo que se opone a esto. En estas presentaciones, nosotros tenemos organizaciones locales y la presencial. Y parece que la Junta ha ignorado todo esto. Todas estas excepciones se han utilizado en muchos países en desarrollo. Y ahora tenemos el marco de la Constitución, derechos humanos, convenciones que se puede utilizar y diferentes modelos de enseñanza. Hay algunos estudios en que dice que hay que darle apoyo a Sudáfrica para esto y se han adoptado estas cláusulas también de los derechos del autor en todo el mundo, en diferentes países también los tienen. Y es crucial ahora que el Parlamento haga rápidamente y transparentemente que los libros se deben prestar para beneficio de los estudiantes. Muchas gracias. Gracias, Denise. Me di cuenta que no te había presentado al principio de tu sesión para el beneficio de los que asisten y los que no te conocen. Denise es profesora de comunicaciones y trabaja en la Universidad de Sudáfrica y es una funcionaria de derechos de autor y ella está al frente de la reforma que se está dando en Sudáfrica por muchos años. Muchas gracias. Les voy a pasar a la siguiente presentadora, Camille François. Ella está en la Federación Internacional de Instituciones de Bibliotecas y nos va a dar unas ideas de otros desarrollos interesantes y otras iniciativas interesantes alrededor del mundo. Entonces, Denise, todo tuyo. Muchas gracias, Carol. Primero que todo, mil gracias por invitarme aquí. Quiero agradecerlo
agradecerles porque esto es muy útil para nosotros. En este caso, ahora, durante estos tiempos de COVID-19, como tenemos poco tiempo, vamos a hablar, y ya se ha hablado de este tema, voy a hablar de tres casos, Australia, Hungría y Japón, porque tienen diferentes abordajes desde el punto de vista educativo. Entonces, en Australia, en agosto del 2020, el ministro de Comunicaciones, cuando empezó la pandemia, se encontraron notas para hacer el cambio para los colegios, las universidades y las instituciones. Entonces, lo que ellos buscaban era suministrar un marco más adaptable que diera mejor apoyo a los estudiantes en Australia para tener acceso a este contenido cada vez más en este tipo de ambientes. Entonces, de hecho, habían desarrollado muchas modificaciones a las bibliotecas como excepciones en el acta de derechos de autor. Y entonces, para hacerlo rápidamente, para poder información general, como ya les dije, se hizo la modernización de la excepción de las bibliotecas para ver cómo se podía prestar el material y la creación de estas instituciones a las que se les podía hacer entrega de estos materiales. Y también modificaciones en los documentos de las bibliotecas y las excepciones que se tenían para poder ayudar con el suministro de material audiovisual y también las excepciones en cuanto a la modernización de las excepciones de educación y los derechos de autor y los materiales se pueden utilizar de la misma forma en la enseñanza en casa y también en la sala de clase. Entonces, por el momento, este es el proceso que se está dando. No les puedo dar pues más detalles hasta que se finalice esta reforma, pero esperamos que logremos un cambio significativo con ella. Esta es una de las cosas. En Hungría, yo creo que usted ya lo mencionó, hay personas en las discusiones anteriores que tuvimos ayer, ya hemos hablado sobre Hungría y han estado hablando del artículo 5 del índice de la reforma de los derechos de autor. Y yo creo que es importante decir que en este contexto de esta respuesta, Hungría ha modificado ya las excepciones existentes para incluir estos usos digitales. Y lo que se busca es que sea una medida temporal, pero el gobierno secuencialmente decidió que hay algunos cambios que se pueden lograr de manera permanente y al mismo tiempo se hacen usos para este tipo de libros para poder ayudar a la comunidad. Entonces, me voy a saltar algunos detalles del artículo porque vamos a tratar de mantenerlo corto, pero lo clave aquí es que van a ampliar el alcance o ya lo han extendido el alcance de las excepciones existentes de la ley de derechos de autor y han creado ya una barrera para que se tengan ahorros que cubran esto. Ahora, obviamente, también les voy a dar algunos de los detalles de los artículos, pero lo hicieron imposible o hicieron posible que se estuvieran contactos en el ambiente electrónico. Entonces, este es para fines educativos y los cambios adicionales que se han presentado. En cuanto a Japón, sigue el proyecto porque el Ministerio de Educación en Japón hace un mes empezó la conservación de la ley de la derecho de autor y hay una modificación para los derechos de autor para las bibliotecas, especialmente dirigido hacia los materiales digitales. Entonces,
Esta es una contribución y han dado diferentes retroalimentación de diferentes interesados y tienen un borrador sobre los asuntos más importantes sobre el uso de esto en la pandemia y subrayan que existe la necesidad de acceso a los materiales de bibliotecas a través de Internet porque cada vez están ellos más interesados en esta situación de la pandemia. Entonces, hay algunos puntos clave en cuanto a las modificaciones, pero lo clave es tener acceso abierto a este material impreso y lograr acceso también para los usuarios mientras se tiene este cierre en las bibliotecas y transmisión también de materiales, todos los materiales que se tienen en el sistema de bibliotecas se pueda acceder a este material. Y también hay otros problemas, pues no voy a entrar en muchos detalles aquí, simplemente los voy a nombrar en el alcance de las bibliotecas. Por ejemplo, en los colegios ya se ha hablado la definición del material de las bibliotecas y el material también que se tienen allí, todos los materiales. Eso es todo lo que tengo para ustedes. Muchas gracias. Bueno, gracias, Camille. Tenemos desarrollos que se han logrado en otros países alrededor del mundo que yo creo que ayuda mucho al estudiante a guardar esta imagen global. Les animo a que si tienen alguna pregunta específica para los panelistas o preguntas, pues lo haga por las preguntas o por el chat, por las preguntas y respuestas. Yo creo que esto está abierto para todo el mundo y vamos a mirar esto. Ahora tenemos una pregunta de Paul. Voy a pedirle a Luis que responda esa pregunta al final de su presentación, porque se ajusta con lo que Luis va a decir. Bueno, Luis, nos encanta que estés aquí en esta sesión, por lo menos del Congreso Global. Sé que has estado muy ocupado. Luis es el director de una ONG en Chile llamada Innovarte, es abogado y antiguo presidente de WIPO, del Comité de Derechos de Autor en SCR, y es el presupuesto que establece las normas. En el 2004, mientras representaba a Chile como WIPO, Luis introdujo las excepciones, la agenda de excepciones del SCC, proponiendo un tratamiento para beneficio de las bibliotecas de educación y discapacidad. Y uno de los resultados de esa iniciativa fue el tratado adoptado en el 2013, que ya ahora está por todo el mundo. Luis, entonces vas a hablarnos un poquito sobre el ambiente internacional y lo que puede haber de apoyo y cómo podemos seguir adelante después de escuchar todas estas presentaciones. Muchísimas gracias. Gracias, Teresa, por tu invitación. Están ustedes realmente haciendo un excelente trabajo promoviendo acceso y justicia en derechos de autor. Creo que es la oportunidad de reconocerlo. Teresa, muchas gracias. También me gustaría que me recuerdes cuando me queden 3 minutos. De lo contrario, puedo extenderme sin darme cuenta. Primero, no, no voy a dar una justificación para las reformas que tenemos que hacer porque ustedes ya lo explicaron muy bien. Simplemente lo enmarcaría, como lo dije antes, que esto no es un tema de acceso a la cultura o al conocimiento como solía ser. Ahora ya se trata de acceso a la vida y de lo peligroso que puede ser un libro compartido por muchas manos en una pandemia. Entonces, hacer que las bibliotecas y las librerías se muevan a lo digital y permitir un nuevo marco de trabajo para los derechos de autor y permitir préstamos digitales y servicios digitales es un tema esencial para todos los países y gobiernos, gente de buena voluntad. Habiendo dicho esto,
Echémosle un vistazo ahora al panorama internacional. Y si ustedes ven internacionalmente todos los derechos de autor alrededor del mundo, se darán cuenta que no todos son iguales. Y las restricciones que afectan un buen servicio de biblioteca en un ambiente digital especialmente, pues pueden variar de país a país. Ustedes pueden ver algunos países como Estados Unidos en donde se tienen excepciones especiales que les permiten hacer muchas cosas que no se pueden en otros países, o en el mismo país existen algunos derechos que no son reconocidos para autores, por ejemplo, los derechos de préstamo, que es un derecho que sí se reconoce en Europa. Entonces, si uno va y analiza la situación en otros países, ve otras diferencias. Algunos países no tienen un derecho de préstamo ni excepciones para lo mismo. Entonces, algunos problemas son específicos de cada país. Entonces, en algún momento, en los próximos pasos o los pasos a seguir, tenemos que revisar exactamente cuál es el problema en cada país específicamente y poderlo resolver allí y no concentrarnos en los problemas de los otros países, porque las soluciones pueden no ser aplicables a todos los países. Y lo otro que es importante tener en cuenta es que si hay una ley de derechos de autor que no nos ayuda o que está generando un problema de acceso, esto es en parte culpa nuestra, porque la ley nacional no la da Dios, la da un político, la establece algún político respondiendo a diferentes mandatos de diferentes partes interesadas. Entonces, la ley de derechos de autor puede cambiarse. Volviendo a la pregunta de Paul, que me decía que esos cambios de los que estás hablando, todos cumplen con TRIPS. Bueno, aquí está mi respuesta. Probablemente el abogado de alguna empresa pensará diferente, pero estoy seguro de que mi respuesta es la correcta. Lo primero es que no todos los países tienen la misma ley nacional y no todos los países tienen el mismo marco internacional, porque hay una serie de tratados internacionales que disponen de estos derechos de autor y en otros países hay pues regímenes un poco más fuertes que otros en este tema. Entonces, para algunos países los tratados pueden ser problema, para otros no. En mi explicación voy a suponer que ustedes tienen o tú tienes el peor escenario de derecho internacional con todos esos tratados que se convierten en una pesadilla para cualquier bibliotecario, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esos tratados? Esos tratados básicamente, bueno, todos tienen la convención, todos tienen TRIPS, el acuerdo de propiedad intelectual de la Organización Mundial del Trabajo o del Comercio, otros tienen los tratados de WIPO y además de esto, otros países pueden tener también FTAs, Free Trade Agreements o acuerdos de libre comercio. El tema es que se, se consideran todos estos acuerdos, los siguientes pasos no pueden ir más allá o no se pueden completar con las convenciones de Berna. Algunos principios de Berna están incorporados en otros acuerdos o en los demás acuerdos. Entonces hay excepciones, perdón, disposiciones clave que permiten excepciones y en el caso de lo que estamos hablando y de lo que nos reúne hoy, el más relevante sería el artículo 9 y el artículo 10. El artículo 9 permite la reproducción para efectos generales y el artículo 10 dispone usos no limitados únicamente a la reproducción e ilustración para la enseñanza. Y esa es una amplia excepción a mi juicio, está sujeta como a una prueba porque tiene un estándar que se llama práctica justa. No voy a detenerme aquí porque esto pues nos llevaría a discusiones un poco más largas en otros talleres. Y en Berna también tenemos lo que llamamos excepciones implícitas que no están dentro del texto, pero
para todos, pues todos entienden que existen, son excepciones menores. Para temas no tan grandes tenemos excepciones de traducción, de competencia, etcétera. Entonces, esto en cuanto al convenio de Berna. Y Berna no es un tratado que aplique a lo digital. El derecho requerido por Berna o los derechos no tienen necesariamente que ser requeridos para lo digital, porque esa convención tiene un requerimiento de protección que es fijación. Cuando uno pasa a lo digital, pues ya no está fijando, está representando como en números. Entonces, Berna se entendió no para cubrir lo digital, por eso es que expresamente WIPO tiene un tratado especial que es los tratados, digamos, para Internet, el tratado para Internet. Entonces, la norma dura es la de WIPO, de derechos de autor, que, como les menciono, cubre temas de Internet. Pero ahí tenemos también el artículo 10, que expresa las posibles excepciones para el ambiente digital. En los tratados de WIPO, el artículo 10 expresamente establece que los países pueden extender, voy a leerlo para hacerlo un poco más claro. Debe entenderse para permitir a las partes disponer nuevas excepciones y limitaciones según sea apropiado en el ambiente digital. Por lo tanto, es claro que los países pueden y deben adaptar sus excepciones al ambiente digital, que no lo han hecho, digamos, la mayoría de ellos. Por eso es que algunas ONGs estamos trabajando con WIPO para adaptar esas excepciones a este nuevo orden. Además de esta disposición de WIPO, los tratados, digamos, de derechos de autor, vayamos a TRIPS. TRIPS en general es fantástico porque TRIPS tiene casi que ninguno de los derechos de autor son únicos, es decir, dependen de la convención o del convenio y ofrecen una amplia gama de opciones para estos derechos. Todos conocen los pasos, el three-step, o sea, muevan la cabeza si están de acuerdo, sí, ok, sí lo conocen. Probablemente no saben o no conocen. Un abogado normal que analice el derecho internacional no sabrá que existe también el artículo 44 del acuerdo TRIPS. Y el artículo 44.2 dice o establece que sin importar en qué parte de TRIPS se reconocen los derechos, no está obligada la persona a hacer cumplir esos derechos. Ese es bien extraño. Se reconoce el derecho, pero en el caso de los remedios o las apelaciones o los recursos, el artículo 442 dice, en cualquier caso, cuando un remedio sea inconsistente con respecto al acuerdo, los miembros deben disponer que alguien haga un juicio declaratorio y establezca una compensación adecuada. Esto es algo que Estados Unidos se utiliza muchísimo porque en Estados Unidos aún si se encuentra que ha habido una violación del derecho de autor, el juez podría decir, ok, usted violó la ley, pero yo creo que es mejor que usted continúe y pague algo en compensación. Es decir, es como un fast track, un licenciamiento, o sea, una limitación en el licenciamiento. Y muy pocos países, yo conozco solamente de Estados Unidos que use esto, pero es como una flexibilidad completamente casi que desconocida, ¿no? Para los demás, no se utiliza casi. Además, el artículo de TRIPS tiene otro artículo fantástico, que es el 73, que se llama Security Exception o excepción de seguridad. Se congeló la imagen.
se debe interpretar como cualquier miembro que toma o adopta acción. No, no se le alcanzó a oír bien, disculpas. Claramente, en caso de una pandemia, uno puede decidir lo que tenga que decidir y es por eso que en India y en Sudáfrica están proponiendo al Consejo de TRIPS una renuncia con respecto a la situación de pandemia que incluye derechos de autor y patentes. Entonces, claramente hay espacio para reforma. El problema es con la experiencia de Sudáfrica, pues no solo un tema de si tiene, si se tiene la flexibilidad en derecho internacional, sino que es un tema de poder político que está en el juego. Por lo tanto, necesitamos como comunidad, y aquí paso a la recomendación. Teresa, dame 3 minuticos. ¿Me dejas 2? Listo, 2. Ok, muy bien. Bueno, muy rápidamente pasaré a eso, a la recomendación. Tenemos 2 niveles de involucramiento. Uno se está centrando en la pandemia y el otro nivel de involucramiento es a largo plazo, se ve a largo plazo. Entonces, en el caso del corto plazo y usando la pandemia, pues claramente necesitamos crear presión o generar presión política sobre WIPO, el Consejo de TRIPS, la Organización Mundial de la Salud y UNESCO, pidiendo declaraciones fast track para brindar seguridad a los servicios de biblioteca o de librería. Y a largo plazo, pues lo que tenemos que mejorar es lo que ya tenemos en WIPO como propuesta para bibliotecas o librerías. Voy a compartir un momentico mi pantalla para asegurarme de que puedan echarle un vistazo rápido a todas las propuestas. ¿Cómo lo hago? Eh, Máster de control, ¿me ayudas a ver cómo comparto pantalla? Creo que es un botón abajo que dice compartir pantalla. También lo podemos enviar, Luis, a la gente, si quieres. Bueno, entonces muy rápidamente lo voy a leer. La primera recomendación es una declaración política para garantizar que las librerías puedan brindar servicios digitales en los países. Entonces hay que pedírselo en cada país a su congresista favorito. También una declaración pidiendo servicios digitales de librería como esenciales en una pandemia. Tercero, además de esto, debemos trabajar en reportar los elementos que falten en las excepciones de derechos de autor y servicios de librerías en cada país. Podemos pedir una reforma entonces en cada país. Además, debemos también tratar de tomar el tema de servicios de librería y copyright o derechos de autor como parte de la salud. Debemos trabajar con la Organización Mundial de la Salud bajo e involucrar a la sociedad civil para trabajar y ver esto como un tema de salud también. Y finalmente, debemos tratar de descifrar, de organizar una campaña de movilización enfatizando el hecho de que el préstamo digital puede salvar vidas en los derechos de autor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Muy bien hecho. Este gran resumen en tan poco tiempo. Lo entiendo con toda la presión, pero creo que lo lograste muy bien, incorporaste todo. Entonces, el día no se lo hace tanto y me imagino que los organizadores pues podrán enviar las presentaciones a las personas que participaron. Te agradezco mucho por estas ideas tan concretas. Creo que la idea de hacer diferentes foros y acudir a las diferentes organizaciones internacionales, WIPO, UNESCO, TRIPS, el Consejo de TRIPS, etcétera, es una muy buena idea. Y me alegro de que hayas mencionado las presiones externas y las presiones políticas, porque iba respetuosamente a estar en desacuerdo
con tu afirmación de que si los derechos de autor no funcionan es por nuestra culpa, o es culpa nuestra, porque de verdad como comunidad y hacemos todo el esfuerzo de lograr estas reformas de derechos de autor. Es muy difícil. Creo que el caso de Sudáfrica es un ejemplo obvio, público y extremo de pronto, comparado con otros países, digamos, pero lo vemos de diferentes formas y en los diferentes países. Tienes razón, no es solamente un tema de flexibilidades en los tratados, sino poder político y presión política. Entonces tenemos que fortalecer nuestros mensajes en el interés de la educación y el interés del público. Además tenemos derechos también. El enfoque de Camille hacia centrarse en los derechos fundamentales y cómo podemos equilibrar esos derechos en la educación y en la investigación en la educación, pues se puede extender a los derechos de autor. Creo que ya estamos llegando al final de la sesión. Estoy dándole un vistazo aquí a las preguntas y respuestas. Creo que no hay ninguna. Así que voy a darles una última oportunidad si quieren hacer comentarios o preguntas. Diego, ¿cuánto tiempo nos queda? Tal vez nos puedes decir cómo estamos de tiempo, Diego. It's not. Teresa, may I make a brief comment? Something Luis like quiere hacer un comentario breve in the list of things. The other thing en la that we need to lista. do is to Lo otro que tenemos que hacer es relationship with us crear, construir una relación con autores, con los autores, porque ellos no pueden verse is against to abuse como en contra, en contra. Es decir, sería muy útil si tratamos de lograr un diálogo con los autores con respecto al tema de justicia, porque probablemente things that abuse them los podemos ayudar en temas completely unacceptable. que son completamente inaceptables. Ellos no ven las librerías como los problemas. Para ellos los problemas son otros factores. Entonces, tener una conversación con ellos es importante, excluyendo el intermediario y más bien incluir intermediarios amistosos. Bueno, muchas gracias. Ese es un muy buen punto, Luis. Sí, trabajamos mucho con los autores y creo que son comentarios interesantes los que hicieron Camila y Paul, trabajando también con los académicos y los profesores de las instituciones, que a veces son autores de estos textos, ¿no? Académicos. Ese es otro punto bien anotado. Bueno, creo que estamos ya en el final de la sesión. Diego me está enviando mensajitos, así que vamos a darla por terminado. Muchísimas gracias a todos los asistentes por escucharnos. Gracias a los panelistas, a los presentadores, a los intérpretes que han estado haciendo la traducción de nuestras sesiones. Espero haberles dado, o esperamos haberles dado muy buenas ideas. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye bye, everyone. Bye.